Con respecto al video que publicamos esta semana o la semana pasada respecto al embarazo múltiple, han surgido muchas preguntas y como lo habíamos prometido, estamos con la doctora experta en embarazo gemelar y en embarazo múltiple, donde vamos a aclarar unos temas. ¿Por qué es importante tener claridad del embarazo múltiple? Primero, porque todos los embarazos múltiples tienen mayor cantidad de complicaciones que el embarazo único. La principal de ellas pues, es el parto prematuro, puesto que el diseño de la cavidad pélvica y abdominopélvica de la mujer no está hecho para tener una sobredistensión uterina, y los seres humanos debemos tener un hijo en cada gestación. Por eso tener 2 o 3 hijos pues nos incrementan los riesgos y las complicaciones. Desde el punto de vista perinatal, tan complejos son los embarazos múltiples que muchas veces los consideramos como un efecto iatrogénico, o más que iatrogénico, puede ser también teratogénico. O sea, cuando tenemos un embarazo con un solo bebé que es expuesto a factores externos que pueden alterar su evolución o el desarrollo normal del feto. Sabiendo esto, entonces, los embarazos múltiples los clasificamos en disigóticos y en monocigóticos. Hoy en día tenemos una prevalencia más alta en embarazos múltiples, mucho más que hace 2 o 3 décadas atrás, solamente porque la edad de las mujeres, y principalmente en países desarrollados, está siendo cada día mayor para tener hijos. Y una de las principales causas del embarazo múltiple es la edad materna avanzada. Por eso aquellas mujeres mayores de 35 años tienen una probabilidad más alta de tener embarazos múltiples durante su gestación, porque tienden a tener ovulaciones múltiples. Bueno, doctora, entonces, ¿cómo dividimos la cigosidad en los embarazos gemelares? Bueno, normalmente se clasifica en monocigóticos y disigóticos. Cuando tenemos embarazos disigóticos hacemos referencia a que hay 2 óvulos que son fecundados por diferentes espermatozoides. Y cuando hablamos del monocigótico es que un óvulo está fecundado por un espermatozoide, pero este puede tener diferentes divisiones. Entonces, dependiendo de la división, vamos a clasificarlos. Entonces tenemos el monocigótico, que puede dividirse en los primeros 3 días. Pero aclaremos algo ahí antes, doctora. Lo que usted acaba de decir, el embarazo disigótico, o sea, los 2 óvulos con los 2 espermatozoides, es el que tiene mayor prevalencia en la comunidad, aproximadamente el 70%. Y un 30% son los monocigóticos. O sea, el monocigótico es el que los 2 bebés van a ser idénticos con la misma carga genética, o sea, es una fotocopia uno del otro. El disigótico pues van a ser de sexo diferente, o si son del mismo sexo pues van a ser como hermanos, pero genéticamente no son idénticos. Y aquí quiero anotarle algo, doctora, y es que afortunadamente el 70% son disigóticos porque son los que menos complicaciones tienen, diferente a los monocigóticos. Ahora sí, ¿cómo es la división entonces de las placentas y los sacos gestacionales? ¿Cómo es vamos en el primer caso, que es la mayor prevalencia, el disigótico? ¿Cómo son los disigóticos? Entonces, tenemos los disigóticos, que son los bicoriales biamnióticos, es decir, que tienen 2 placentas y tienen 2 sacos amnióticos, que son los que más frecuentes y son los que menos complicaciones nos traen. Y hablando de los monocigóticos, que hacemos referencia a que el óvulo es fecundado por un espermatozoide, pero dependiendo a la división que tenga, tenemos la clasificación que es monocigótico, y que si se divide en los primeros 3 días, vamos a tener entonces bicoriales biamnióticos, que tienen 2 placentas y tienen 2 sacos amnióticos. Aparte de eso, tenemos la clasificación que va desde el 4.º día hasta el 8.º día, y tenemos entonces los monocoriales biamnióticos, que es una sola placenta y tienen 2 sacos amnióticos. Y la otra división que va desde el 8.º día hasta el 13.º día, y vamos a tener los monocoriales monoamnióticos, que es una sola placenta y un solo saco amniótico. Y después de los 13 días podemos tener entonces los siameses, que pueden estar unidos por cualquier parte del cuerpo, algunas veces por el pecho.
Hacemos también referencia a que a nivel ultrasónico podemos tener unos signos que nos hacen referencia a el número de placentas que puede tener ese embarazo. Espérame un segundito, vamos a aclarar algo ahí también que es importante. La doctora dijo que los 3 primeros días van a ser bicoriales, biamnióticos, y aquí viene algo muy importante también. La mayoría de los embarazos monocigóticos, aproximadamente también un 70%, van a ser bicoriales, biamnióticos. Más o menos un 30% van a ser monocoriales, biamnióticos. Por ahí un 1%, 2% van a ser monocoriales, monoamnióticos, y el resto corresponde a los siameses, que son pues prácticamente un valor menos del 1%. ¿Ok? Entonces, afortunadamente, el embarazo monocigótico es el que tiene más complicaciones, pero afortunadamente la mayoría de estos embrioncitos se dividen antes del tercer día y terminan siendo bicoriales, biamnióticos. O sea que son idénticos, pero tienen un comportamiento para objetivos de pronóstico igual que el disigótico, porque van a tener 2 placentas y 2 sacos. Y si yo tomara el conjunto global de los disigóticos y de los monocigóticos para saber cuántos iban a ser bicoriales, biamnióticos, más o menos entre un 77 y un 80% de todos los embarazos múltiples van a ser bicoriales, biamnióticos. O sea que nos queda un grupo al tomar el porcentaje global de todas las gestaciones. Entonces, miren, los monocigóticos son los que tienen mayor complicación, pero afortunadamente la mayoría de ellos van a ser bicoriales, biamnióticos. Esto es muy importante por el pronóstico, y lo más importante es poderlo determinar siempre en las primeras ecografías, que es lo que nos va a comentar la doctora, que la primera ecografía es fundamental para definir la corionicidad y la digosidad. Bueno, como decía el doctor, en la ecografía del primer trimestre podemos ver unos signos ecográficos que nos ayudan a esclarecer un poco sobre la cigosidad y la nionicidad. Entonces tenemos unos signos que es el signo de lambda y el signo de la T. Cuando vemos en la ecografía que existe el signo de lambda, entonces estamos frente a un embarazo que es bicorial, es decir, hay 2 placentas. Y cuando estamos frente al signo de la T, entonces podemos decir que estamos frente a un embarazo que es monocorial, es decir, tenemos una sola placenta. Entonces, esto es muy importante cuando hagamos la ecografía del primer trimestre, porque pues dependiendo a lo que encontremos, ahí también vamos a ver cómo es el seguimiento de ese embarazo gemelar y las complicaciones que se nos pueden venir con este embarazo. Ok, entonces miren, eso es lo más importante en la primera ecografía. Por ecografía no podemos saber si es disigótico y si es monocigótico. Solamente podríamos saberlo con un estudio genético, pero sí podemos saber cuántas placentas tenemos. ¿Y eso en qué relación o en qué me ayuda? En el seguimiento de esos embarazos. Porque es muy diferente el seguimiento de un embarazo bicorial, biamniótico, a un embarazo monocorial, biamniótico. En el bicorial biamniótico yo puedo hacer un seguimiento cada 4 semanas, si todas las condiciones son normales, y en el momento en que se me presente algo, pues ya cambiaría la periodicidad del seguimiento. Pero si yo tengo una sola placenta, siempre tengo que hacer seguimiento cada 15 días. ¿Por qué? Porque cuando tengo una placenta, entonces voy a tener los problemas de síndrome de transfusión feto-fetal, de restricción de crecimiento selectivo de uno de los fetos, de policitemia, de todas las complicaciones inherentes a las comunicaciones vasculares que se pueden presentar en la placenta, donde sabemos que un feto le puede pasar la sangre a su hermano. Y por eso el seguimiento es totalmente diferente. O sea, es primordial conocer corionicidad para poder establecer el seguimiento de estos embarazos. Cuando yo tengo un embarazo bicorial biamniótico, una pregunta frecuente de las pacientes, doctora, es: doctor, supongamos que tengo un bicorial biamniótico y son del mismo sexo. Lo que enseguida pregunta la paciente: doctor, ¿entonces son idénticas o son diferentes
mis hijas, en caso que fueran femeninas. ¿Qué le respondemos ahí al paciente? Bueno, pues que no lo sabemos, porque recordemos, la mayoría de los embarazos, el 70% van a ser bicoriales biamnióticos, o sea, van a ser hermanas que no van a ser idénticas. Pero si fuera monocigótico, el 70% van a ser bicoriales biamnióticos, o sea que podrían ser hermanas idénticas. Entonces cuando yo tengo embarazo bicorial biamniótico, es imposible saber si van a ser idénticos o no, al contrario de cuando tengo un embarazo monocorial. Doctor, otra cosa que parece importante, porque recuerda que estamos en un momento en donde muchos de nosotros también por la etapa académica que queremos cada día avanzar, hay mucho más riesgo por la edad materna de tener unos embarazos múltiples y también tener en cuenta el factor genético y las terapias de fertilización que se están haciendo actualmente. Obviamente tenemos mucho más riesgo de tener un embarazo gemelar, porque hemos visto muchísimos embarazos gemelares y uno se pregunta, pero ¿por qué tantos embarazos gemelares? Entonces hay que tener en cuenta todas estas causas que también pueden ser pues asociadas a que tengamos tanta población con embarazos múltiples. Es correcto, y pues es algo que va a seguir aumentando día tras día. De todas formas, como conclusión, yo me doy cuenta, o nos damos cuenta, doctora, que muchos pacientes le consultan a uno en una consulta preconcepcional diciendo: doctor, yo quisiera tener 2 bebés en la misma gestación. Dios mío, no lo quieran. No lo quieran porque no saben el problema en el que se están metiendo. El problema de todo tipo, principalmente del desarrollo psicomotriz y del desarrollo intelectual de estos bebés, porque el hecho de compartir una placenta, o así tengan 2 placentas diferentes, es complicado. O sea, no se les recomienda a nadie tener un embarazo múltiple. Y las que lo tienen, bueno, hacemos todo para que los 2 bebés tengan las mismas condiciones. Y lo otro, doctor, es que el simple hecho de tener un embarazo gemelar, pues tenemos un alto riesgo de que tengamos amenaza de parto pretérmino. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un bebé o un feto que va a ser prematuro y tenemos las consecuencias que eso trae, como la enterocolitis necrotizante, las hemorragias interventriculares, la necesidad que tengamos de ingresar a ese neonato a una unidad de cuidados intensivos y todo lo que eso conlleva a los familiares. Entonces es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta al momento de planificar un embarazo y tener la necesidad de hacer siempre una consulta preconcepcional y todos los cuidados que hay que tener. Es correcto, si existe una predisposición genética en mujeres a tener ovulaciones múltiples, pues hay líneas familiares que pueden tener embarazos múltiples. Podemos prevenir el embarazo múltiple, sí, en sitios de reproducción asistida con altos niveles de calidad, donde prácticamente se sabe que entre mejor sea el sitio, la institución para quedar embarazada, pues menos probabilidad de tener un embarazo múltiple. Tratar de no tener hijos después de los 35 años, porque el solo hecho de la edad te va a aumentar el riesgo del embarazo múltiple. Y bueno, lamentamos decepcionar a muchas mujeres diciéndoles que por favor, si desean tener un embarazo múltiple, quítense esa idea de la cabeza. Nunca es bueno tener un embarazo múltiple desde el punto de vista médico y desde el punto de vista perinatal. Además de que recordemos que después de los 35 años, que es cuando tenemos mayor incidencia, pues tenemos mayor porcentaje de obesidad, de hipertensión, de diabetes, de enfermedades autoinmunes, de patologías crónicas, y todo eso pues complica aún más la gestación. Bueno, cualquier otro comentario, aquí tenemos a la doctora dispuesta a resolverlo, nos dejan sus inquietudes. Bueno, muchas gracias, felicidades. Gracias, chao. Chao, doctora.